desigual, tu majestad es grande, tu gloria y hermosura es incomparable, incomparable, incomparable. Él es incomparable, incomparable, incomparable. Él es. Tú fundaste la tierra y todo lo que hay en ella. Tú, mi Dios, eres fuerte, tu voz mueve en todos los cielos. Incomparable, incomparable, incomparable. Hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Continuamos con nuestra clase de quién es Jesús y lo que Él hizo. Y estamos hoy en la clase número 6, lección número 6. Vamos a estudiar el título de El Cordero de Dios. Así que estamos contentos porque el Señor nos permite conocerlo íntimamente a través de estas revelaciones que Él ha dado en su palabra. Y espero que al ir conociendo al Señor podamos apreciar la hermosura de quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Cada título nos describe algo maravilloso de quién Jesús es y lo que ha hecho por nosotros. Así que vamos a orar nuevamente para pedir la sabiduría del Señor. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia y en este momento, Padre, rogamos que tú nos des sabiduría, Señor. Tú dices que el que no la tiene, te la pida, y tú que eres generoso y abundante, la darás. Señor, rogamos por sabiduría, Padre, para que nos proteja, Señor, de las falsas enseñanzas que hay en el mundo, Señor, de las falsas doctrinas, Señor, de otros cristos, de otros medios de salvación, de la gloria personal, la jactancia, el éxito que el mundo persigue, Señor. Pero nosotros perseguimos tu gloria, Señor, que tu sabiduría, que tú bien la defines, es espiritual, es pura, Señor, es una sabiduría que busca honrarte, Señor, no como la sabiduría carnal, que es egoísta, que es jactanciosa, Señor. Danos de tu sabiduría, Señor Jesús, lo rogamos en tu nombre poderoso, y gracias por esta bendición grande. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. En la segunda parte nos presenta a Jesús y dice, esto dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos una otra vez especificación muy personal y directa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nos da, es muy exclusivo, solo Él quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y vamos a ver quién es este Cordero de Dios. Hasta ahora hemos estudiado en las clases anteriores que Jesús es Dios encarnado, único Salvador, el Cristo. Esto es un título del Señor, el ungido, el escogido, el Mesías, ¿verdad? Para ser Rey de Reyes, para ser nuestro sumo sacerdote y también el profeta de Dios. Hoy veremos el título Cordero de Dios, ¿verdad? Ese es otro título, otra posición que les da al Señor. Dice, desde el principio de la creación, Dios ha dejado lo que llamamos figuras, ejemplos, tipos o ilustraciones que revelan su plan perfecto de salvación y victoria en su Hijo Jesús. Y uno de estos tipos, uno de estos ejemplos, una figura, es la del Cordero sacrificial. Estos ejemplos apuntan a Jesús y lo que Él haría por nosotros. En otras palabras, Dios
sabe, nuestra mente finita, ¿verdad? Que no lo comprenderíamos, no captaríamos su esencia, porque Él es un ser diferente a nosotros, perfecto, todo lo sabe, todo lo puede, es invisible. ¿Cómo puede Él revelarse a gente que no entiende esos conceptos? No los entendemos porque somos finitos, porque somos imperfectos. Entonces Él se revela a sí mismo a través de las Escrituras con estas figuras que nos ayudan a entender cómo Dios es y cómo Él se manifiesta a nosotros. Entonces, una de esas figuras es la del Cordero de Dios. Obviamente Él se revela como un padre para que podamos entender eso, ¿verdad? A veces hay figuras que se relacionan como una madre, como nos abraza, para que entendamos su compasión, su ternura, esas figuras nos ayudan a entender y comprender cómo Dios es. Sabemos que estos ejemplos apuntan a Jesús y lo que Él haría por nosotros. Miremos algunos de ellos, de estas ilustraciones del Cordero, en la historia de Abraham y el pueblo de Israel. Dice Génesis 22, del 6 en adelante: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí vemos una de las primeras ilustraciones, un tipo de lo que haría el Señor, Dios Padre, con su hijo. Abraham nos está dando como una tipología con su hijo Isaac. Lleva a sacrificar a su hijo y no hay cordero. Y el hijo le pregunta: ¿dónde está el sacrificio? En la versión de inglés, lo que Abraham le dice es: Dios se proveerá. A veces podemos entenderlo como que Él iba a dar a alguien, pero lo que está diciendo las Escrituras es que Él se iba a dar. Dios se va a proveer como cordero. Dios va a hacer el sacrificio. Está apuntando en figura a lo que iba a hacer Dios por nosotros. Dios se iba a proveer Él mismo como cordero. Y esto estamos hablando 2000 años antes. El Señor ya estaba dando, y aún desde la creación. Recuérdense, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, estamos hablando de miles de años atrás, se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Les proveyó de pieles. Un animalito tuvo que morir. Se supone que es un cordero, una cabrita, algo que pudo cubrir la desnudez, cubrir la culpa, cubrir el pecado de ellos. Ya ahí había un simbolismo desde el principio de la creación, de que alguien inocente, alguien sin culpa, iba a sufrir por la culpa de los pecadores, ¿verdad? Para cubrirlos. Todo apuntando al Mesías, el Cordero. Desde el Génesis, el principio de la creación, podemos ver esto. Yo les comentaba a las hermanas la semana pasada de algo que me gustaría compartir con todos, pero tal vez en una clase más en detalle lo podremos dar tal vez al final en la conclusión, pero cabe dar una idea aquí. En la genealogía de Génesis, la primera está Adán, empieza, que su nombre significa hombre, ¿verdad? Adán tiene a Set, que era el sustituto de Abel. Entonces miren, el nombre Adán, el nombre Set es sustituto, y así se sigue la generación tras generación. Tenemos a Enoc, a Matusalén, a Lamec, a Noé. Termina en Noé esa genealogía. Noé quiere decir consuelo. Pero cada nombre tiene un significado, y si los juntamos todos los nombres, va a decir algo así. No me lo he memorizado completo, pero dice:
hombre sustituto del desvalido, del desprotegido, que viene del cielo. Cada nombre va uniendo esta idea, que viene del cielo para la alabanza del Padre. Él muere y emite consuelo. Ya en la genealogía de Génesis se está dando el Evangelio, se está apuntando a este Cordero de Dios que vendría. Algo que no pudiéramos ver, cada individuo no podía saber, recibía un nombre por su padre, no sabían de esta pintura que se iba a dar después de miles de años, pero el Señor de alguna manera dejaba huellas de su amor, huellas de su plan, huellas de su misericordia. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12, avanzando en la historia de la humanidad, encontramos a Moisés. Ya han pasado miles de años, o más bien desde Abraham a David va a haber 1000 años, así que han pasado como unos 400 años tal vez, si mal no recuerdo. Dice Éxodo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12, pues yo pasaré. Esa es la conexión con la palabra Pascua. En inglés se entiende mejor, la palabra quiere decir pass over, que quiere decir que pasa por encima. No, porque el ángel del Señor iba a pasar, y la casa que no tuviera la sangre del cordero en la puerta, en el dintel y las columnas, ese ángel de la muerte iba a entrar y iba a matar al primogénito. Entonces, el Passover, pasar por arriba, era esquivar esa casa porque había la sangre del cordero. Y esa es la Pascua, pasar por encima y no recibir ese castigo. Dice el versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Todas las plagas que vinieron a Egipto, esas 10 plagas, era en contra de un dios específico de los egipcios. Ellos adoraban a la mosca, entonces Dios les mandó moscas para plaga, para hacerles ver que lo que ellos adoraban no traía la solución que ellos dependían. Por ejemplo, adoraban al piojo, adoraban al río, se los contaminó, a las ranas, adoraban a los vacunos, las vacas, el ganado. Entonces las plagas eran contra los dioses de Egipto, y el dios era el faraón, los hijos, el primogénito. Entonces iba a herir también a ese Dios, ¿verdad? Y por eso dice aquí, yo Jehová voy a ejecutar mis juicios en todos los dioses de Egipto. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El Señor está anunciando lo que su Hijo Jesús haría como Cordero del Señor. Su sangre nos protegería
del día del juicio. El que tiene la sangre del Cordero en su vida es una simbología de lo que es nacer de nuevo en Cristo, en la fe de Jesús, ser de Él, ser trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor, tener una nueva visión, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva pasión. Es una nueva vida en Cristo. La sangre del Cordero nos cubriría para ese día de castigo. El que tiene a Jesús, el Señor va a pasar, va a hacer una Pascua, va a separarlo para Él. No va a recibir esa condena. Por eso la importancia de tener a Cristo. Tienes a Jesús en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Eres de Él. Es la pregunta que nos debemos de hacer. El Señor dijo que nadie entraría al reino si no ha nacido de nuevo, si no tiene la fe en Jesús. En Jesús es la fe que salva, la fe que hace la diferencia. Mire, Jesús fue anunciado como el Cordero de Dios. Él es el perfecto sacrificio que no solo cubriría los pecados, sino que los borraría por completo y agradaría por siempre al Padre, reconciliándonos con Él y abriendo el velo que nos separaba. Miren lo que dice Isaías 53:7 en la última parte. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La idea de agarrar un corderito de 1 año, imagínense, era como nosotros le decimos un cachorrito, un puppy. Qué tiernos que son los perritos cuando son bebitos, ¿no? De 1 añito, están todavía chiquitos y tenían que tenerlo dentro de la casa por 4 días. Lo separaban el día 10. Por 4 días convivía la familia con esta ternura, con este cachorrito. Se encariñaban y después tenerlo que entregar para que él sufriera la culpa de todos los de ese hogar, de esa casa, ¿verdad? El dolor que se sentiría ver que alguien inocente pagaba por al que se habían encariñado. Era una manera de apreciar el valor del sacrificio del Cordero de Dios que iba también como una ovejita a enmudecer, no iba a protestar, iba a soportar el castigo por nuestra culpa. Juan 1:26 al 37 vemos el cumplimiento de estas simbolismos, tipologías, estos ejemplos. En el versículo 26 nos dice, Juan el Bautista les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Acuérdense que Juan el Bautista era primo hermano del Señor Jesús, eran familia en lo que a la carne se refiere. Y él no sabía que su primo era el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Yo no le conocía, pero mire, está él narrando su testimonio. Versículo 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Otra vez repite la misma verdad. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Dios Padre, sobre quien veas descender el Espíritu, noten Espíritu con E mayúscula, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan creyó, siendo familia, que es muy difícil que uno pueda convertir a sus familiares y no puede en realidad, esa es obra de Dios.
pero el Señor mismo, era difícil que su propia familia, pero como Él era perfecto, pero esto fue una revelación que Juan recibió de parte de Dios Padre. Dijo, sobre quien vieras que desciende el Espíritu, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Y él le creyó, dice al versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Sabemos que uno de ellos es Andrés, fue Andrés. Así que Juan recibe la revelación, la cree, ahí está la fe salvadora, cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero, el único Salvador, y empieza a anunciarlo. Ya no es acerca de él, lo que él creía, lo que él predicaba. Ahora solo Jesús y sus propios discípulos lo dejan a él por seguir a Jesús. Ese es el patrón de todo verdadero creyente. Uno apunta a Jesús en sus predicaciones, apunta al Cordero de Dios en sus consejos. Aquí él es el Hijo de Dios. Juan lo creyó y tenemos el ejemplo de Juan tan grande que dice, yo tengo que menguar para que Él crezca, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra filosofía en todas las áreas de nuestra vida, menguar para que el Señor crezca, ¿verdad? En nuestro hablar, en nuestra manera de ser. Pero lo anuncia varias veces, es el Cordero de Dios, Él va a bautizar con el Espíritu Santo, y eso es lo que nos hace nuevos. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios en su vida, recibe el aliento de Dios, el soplo de vida. Hay una nueva creación en nosotros. Jesús es el Cordero digno de abrir los juicios a la humanidad y de recibir toda la alabanza. Miremos lo que vio Juan el discípulo. Este no era Juan el Bautista, sino otro Juan, que lo que sucedería en el futuro. Esto todavía está en el futuro nuestro. Estaba en el futuro de Juan 2000 años adelante. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Son simbolismos, no es que el Señor tiene 7 cuernos, y se está hablando de tipologías también que tendremos que estudiar más adelante. Y obviamente hay un versículo en Isaías que habla de estos espíritus del Señor: espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de profecía, hay 7 diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios. Y eso es lo que está viendo Juan, así lo está describiendo como 7 espíritus. Las características de Dios no las puede ni decir. Esto es como Él las interpreta, pero son simbolismos, ¿verdad? Y dice el versículo 7, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero viene y toma el libro del que estaba sentado en el trono. Versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Miren, noten a quién adoran. Todos tenían arpas y copas de oro. Muchos interpretan que estos ancianos son la representación del Antiguo Testamento, las 12 tribus, un representante, y 12 del Nuevo Testamento, de los discípulos, los apóstoles, los 24 ancianos. Toda la humanidad creyente está adorando al Cordero, se arrodilla delante de Él. Miren lo que dice el versículo, tenían el 8, en la última parte, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones,
porque que decían a gran voz, sigue la adoración, y noten a quién adoran, exclusivo, no hay nadie más, el Cordero. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, que así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5 del 6 al 14. Ven al Cordero, el verlo a Él, invita, lleva a adorarlo. Lo vamos a reconocer como nuestro Salvador, el que sufrió por nosotros. El Cordero es una característica, una manifestación de Él que podremos ver. Vamos a ver las heridas, vamos a ver sus cicatrices, vamos a adorarlo por lo que Él sufrió por nosotros. Miren lo que sigue viendo Juan en Apocalipsis 6 del 1 y de ahí nos saltamos al 10. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela del cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Juan está viendo y describiendo para nosotros el sufrimiento que va a haber durante ese periodo de 7 años que se conoce como el tiempo de la gran tribulación. Los sellos se abren, el Cordero da rienda suelta a los juicios que tienen que venir sobre esta tierra por el rechazo a su persona, por el pisoteo que se hace a la sangre de Cristo, por la burla que ha habido contra Él. Ya viene el día de la ira, dice, y durante esos 7 años van a haber grandes calamidades, pero aquí se describe la del 6º sello, son 7 castigos. El 7º tiene que ver con la naturaleza. El sol se va a oscurecer, la luna se va a poner roja, en los montes, terremoto, va a haber un terremoto, y a esto están rogando los santos en el cielo que ya se haga justicia, y el Señor le dice, un poquito más, falta que terminen de morir los consiervos, los que sí van a creer en mí. Va a haber todavía esperanza para gentiles y judíos pero principalmente para Israel como nación se va a convertir, pero tendrán que morir por la causa de Cristo. El Cordero, la ira del Cordero. Capítulo 12 de Apocalipsis mismo, en el versículo 10 en adelante, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Viene el juicio contra Satanás, el que nos acusa día y noche delante del Señor, pero el Cordero va a decir: yo ya los he cubierto con mi sangre. Él dice, Satanás todos los días dice: mira, no que muy cristiano, no que muy seguidor de Cristo, mira ahí está, mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira lo que está planeando, mira lo que no hace, lo que debió de haber hecho y no hace, mira. Y el Señor hemos vencido al acusador por la sangre del Cordero. El Señor nos dice: yo ya cubrí ese pecado. Él ya lo sabía, pasado, presente y futuro. Yo ya sabía lo que iba a hacer, pero esta persona me tiene a mí, ha nacido de nuevo, tiene a mi espíritu, el sello de la garantía para el día de la redención. Es mía, es mío. No importa cuánto lo acuses, está cubierto con mi sangre. Dice, hemos vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, ¿verdad? O sea que hay una vivencia, hay una aplicación, el testimonio de la palabra que está en ellos. Hay una confirmación, ¿verdad? Porque el que tiene al Señor da fruto. El que está con la vid verdadera da fruto. No puede haber un creyente que no dé fruto. Tiene que haber frutos de obediencia, frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, frutos de arrepentimiento, frutos de alabanza, muchos frutos que puede dar el creyente para la gloria del Cordero. Jesús es el Cordero perfecto porque fue, es y siempre será santo, único y sin ningún defecto. ¿Se acuerdan que el Cordero tenía que ser sin defecto? El Señor Jesús pasó esa semana, esos días antes de la crucifixión, Él pasó la inspección. Pilato no le encontró ningún defecto. Los judíos no podían, lo acusaban falsamente. No, Él como Cordero tuvo que pasar la inspección. Acuérdense que eran 4 días, desde el día 10 hasta el día 14. El Señor Jesús pasa exactamente esos días de inspección por diferentes individuos. Declaraban que Él era, y lo sabemos porque Él mismo lo proclamó. Las Escrituras lo proclaman como el santo, único Hijo de Dios, sin defecto. No hay ni habrá nadie, repito, no hay ni habrá nada ni nadie como Él. Nadie. Las Escrituras son bien claras, muy claras. No hay nadie digno, solamente es el Cordero de abrir el libro. Nadie más podrá desatar los juicios, nadie más nos podrá perdonar, nadie más nos podrá salvar. Solo el Cordero, con su muerte sacrificial, por esa sangre preciosa nos ha redimido, nos ha comprado y dado el poder de su resurrección con su presencia en nosotros por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios nos va a revivir, nos va a resucitar, aunque esté muerto. Decía Job, yo sé que he de ver a mi Redentor en mi carne, voy a resucitar. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu del Señor, ese Espíritu Santo que la muerte no puede detener. Porque la muerte solo detiene al que está muerto espiritualmente, al que no tiene vida espiritual, al que no tiene la perfección de Cristo. Solo pecadores puede la muerte sostener, pero al que está justificado, al que está santificado, al que está glorificado en Cristo, no nos puede detener porque tenemos al Espíritu vivo, de Espíritu Santo de Dios. El Cordero de Dios nos da vida nueva, nos da esperanza y nos da poder para vivir para Él. Dios sí se proveyó de Cordero, su propio Hijo, quien sufrió en la cruz por rescatarnos y pagar la deuda que nosotros nunca podríamos pagar.
Como cordero, Jesús es el perfecto sacrificio. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y sigue el versículo 19 al final, dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor nos ha rescatado de la vana manera en que vivíamos, para nosotros mismos, para nuestros placeres, para nuestra vanagloria. Nos ha rescatado con la sangre poderosa de Cristo. No nos ha rescatado por nuestros esfuerzos, por nuestras habilidades. Hay gente que dice: yo voy a seguir este programa y me voy a reformar, voy a tratar, tengo una resolución de nuevo año, voy a hacer este sacrificio, si me arrodillo, voy a ir a la iglesia todos los días, voy a ir a vigilias todos los días, voy a ayunar 40 días para cambiar, dice, para rescatarme de mi vana manera de vivir. Las escrituras son claras. Lo único que nos cambia, lo único que nos rescata, lo único que nos redime es la sangre preciosa de Cristo. ¿Y cómo se ve eso? A través de la fe en Él, pidiéndole que Él nos perdone y que venga a vivir en nosotros, entregándonos a Él. Uno muere a su sangre, uno muere a su vida. Nueva criatura, está crucificado con Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Es vana, no importa qué tan moral sea, no importa qué tan buena sea, no es lo suficientemente buena para ser perfecta y merecer la gloria. Solamente la perfección de Cristo nos lleva a la gloria. Isaías 53, del 5 al 7 dice: mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Él es molido. La palabra que se usa ahí es literalmente, así como cuando uno agarra la carne molida, que ya el Señor fue desfigurado por nosotros. Él fue apaleado, fue golpeado, Él sufrió indeciblemente para que nosotros fuésemos perdonados y curados. Todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. ¿Ven la comparación? Viene un cordero para pagar por las ovejas perdidas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en sí mismo, porque Jehová y el Hijo son uno. Ahí está la relación. Él mismo carga sobre él, sobre su Hijo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro 1, 18 al 22, repasamos, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Señor Jesús es el único que nos puede cambiar nuestra mente, permitirnos que podamos arrepentirnos. Es su misericordia la que nos ayuda a entender. Por eso dice: mediante Él podemos creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, nuestra confianza y esperanza sean en Dios. Terminemos con esta porción en Apocalipsis 7, del 9 al 17. Dice Juan: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí vemos, es una especificación a la segunda multitud, los que salen de la gran tribulación. Apocalipsis 5 son los que estamos antes de que esto suceda. Así que, pero a veces confundimos porque usamos estos términos, que cuando alguien se va a la presencia del Señor decimos: toda lágrima será enjugada de los ojos de ellos, y el Señor será su Dios, y ya no tendrán más hambre ni sed. Pero esa es una referencia a lo que el Señor va a hacer con la gente que salga de la gran tribulación, que va a sufrir persecución y van a tener sed, van a tener hambre, pero el Señor va a ser su consuelo y su fortaleza. Así que nuestra insistencia a través de estas clases: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, el que nos rescata y nos protege de este juicio venidero. El Señor es el que nos puede amparar de la muerte eterna y la muerte espiritual, física. Así que nuestro anhelo es de que la sangre del Cordero esté sobre nuestro corazón, nuestra vida, para que el Señor vea a su Hijo, el sacrificio de su Hijo, y nos acepte a nosotros. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que todavía no tienen al Señor. Todavía hay tiempo. El Señor no ha venido todavía. Venga al Cordero perfecto, al Cordero de Dios, porque Él sufrió por usted para darle vida y vida en abundancia. Que Dios nos guarde y nos ayude a entender esta verdad. Adelante con Cristo.